Cuando hice la demostración de exclusión, segregación, integración e inclusión, les dije que mi trastecito blanco, ¿qué representaba? ¿Recuerdan ustedes qué representaba mi trastecito blanco? Cruz Iván, ¿qué representaba el trastecito blanco? Si ustedes no participan de manera voluntaria, de manera indicativa, les voy a ir preguntando, ¿verdad? Cruz Iván, ¿qué significaba el traste blanco cuando hicimos el ejercicio de esos conceptos? Ay, Liz, ahorita no recuerdo, se me ha escapado, pero sí lo tengo en mente, pero nada me viene ahorita. La sociedad, muchachos, hasta les expliqué. Vamos a simular que esto que está al centro es la sociedad. Y muchas veces en la sociedad hay cebollas, hay frutas, hay verduras, hay tajadas, hay esto, hay lo otro. Y los iba incluyendo en la sociedad. Entonces, cuando yo pregunto aquí, enumere las formas básicas de agrupación social, ¿a qué hago referencia? A ver si con esa introducción entendieron. Yo la hice mala porque la verdad no me acordaba, pero creo que es inclusión. Correcto. La primera, ¿cuál era? La negativa, ¿cuál era? Segregación. Bueno, vamos a poner exclusión. Exclusión, vamos a ver. Muy bien. Exclusión, segregación, integración, inclusión. Esa puse yo. Muy bien. Permítame que se me congeló. Exclusión. Segregación. Integración e inclusión. Lick, yo revisé, pero el libro, en el libro saqué las mías y están malas. Sí, esta la mayoría de los que habían subido ayer la tarea, que eran 10, la tenían incorrecta, ¿verdad? Entonces, esto no se nos puede olvidar cuando hablamos de esas formas de organización social, son exclusión cuando privamos a alguien de ser parte de algo, la segregación cuando agrupamos por algunas características o rasgos, la integración cuando estamos dentro de un espacio, pero todavía hay barreras que nos separan o nos clasifican. Y la inclusión, perdón, Ever, y la inclusión cuando todos formamos parte activa de algo. Dígame ahora. Fíjese que yo anduve buscando bastante y de ahí, bueno, anoche no pude terminar y mañana voy a seguir. Y me dirigí por agrupación social y digo, si es agrupación social, me dirigí por las 4. Saqué de lógica eso. Pero sí, en el contenido casi no dice así. Y recuerden, algo, bueno, en cuanto a lo que Ever dice, no solo estamos aprendiendo de lo que dice el contenido, porque si ustedes se fijan el libro, ¿cuántas páginas son de ese libro? Según aquí son 192 páginas, que en realidad es poco para todo lo que hay que decir. Y muchas de las cosas que están en el libro, yo no las voy a tocar, se las voy a dar aquí, contenido aún más simplificado para que ustedes lo manejen de mejor manera. Entonces hay que estar pendiente tanto a lo que se dice en clase, hay que tomar anotaciones, como a lo que el libro indica, ¿verdad? Dígame, Cindy. Licenciada, ¿me escucha? Sí, sí, me escucho. Buenas tardes. Fíjate que no sé si me podrá ser posible, si me da permiso. Mire que el niño, el chiquito, lo tengo enfermito. Mire que va de llorar, no quiere nada. Mi suegra me lo está cuidando para regir la clase, pero no, sí llora, no sé qué tiene. Le he dado medicamento, pero no se me controla. Está bien, Cindy, no hay problema. Gracias, licenciada. Listo. A ver, ahora continuamos. La siguiente pregunta, miren, esta era la número 1. La número 2 dice, ¿qué es atención a la diversidad? ¿Quién me la quiere responder? Que en sus propias, miren aquí, ¿cuál era la indicación? Con sus propias palabras. Ajá. Usted lo remarcó bien en la clase, dijo que era atender, es la atención que va orientada a buscar respuesta a las necesidades, ¿verdad? Particulares de cada individuo. Entonces vamos a ponerlo, dar respuesta a las necesidades individuales de cada. Podría haber muchos conceptos, ¿vale? Pero lo que no se nos tiene que olvidar son necesidades
e individuales. Esas dos palabras no me las puedes dejar fuera del concepto de atención a la diversidad. No puede quedar. Porque yo lo hice malo, creo, o tengo otro concepto ahí. A ver, ¿qué concepto tenía usted? Yo en mi propia palabra puse que ser tolerante a diferentes gustos. Sí, eso no es atención a la diversidad, porque cuando usted dice, yo soy tolerante a que Ever le encanta la cebolla, pero a mí no, y no me importa si después anda hablando con olorcito a cebolla, yo lo tolero. Eso es respeto a gustos diferentes o la misma valor tolerancia. Pero la acción de la atención a la diversidad es actuar para atender o dar respuesta a las necesidades individuales de cada persona según el contexto en el que estemos. ¿Alguien dijo Lick por ahí o era alguien de casa hablando? ¿No? Muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo con este concepto? Sí, Lick, yo así lo tengo. Muy bien. No se nos puede olvidar, recuerden, necesidades e individuales. Y aquí siempre traigamos a mente el ejemplo que les di yo del niño que le regalaron una silla de ruedas. Esa no era la necesidad que él tenía. Es la que las personas pensaron que podía tener por su condición. Pero él necesitaba un medio de transporte adecuado a su contexto, que por eso era el burrito o la burrita que le dieron. Muy bien. Ahora, la pregunta número 3 o el planteamiento 3 decía, las diferencias entre integración e inclusión. ¿Qué pudieron concluir ustedes? ¿Qué hay de diferente entre esos dos conceptos? Lick, yo le entendí que la integración es que son parte del entorno, pero siguen divididos en grupos. Yo pensé en otro ejemplo como en la cocina. En la cocina hay muchas cosas, pero la sal no está revuelta con la sal. Con el azúcar, perdón. Entonces la sal está con la sal y el azúcar con el azúcar y así. Y la inclusión es que son parte del mismo entorno, pero sin dividirlo. Significa ser parte de algo y formar parte del todo. Muy bien. Derlin, ¿iba a comentar algo más? Sí, yo puse que integración es aceptar la diferencia y inclusión es acoger la diferencia, como usted lo dijo en la clase pasada. Excelente. Ese me parece enlazado muy bien con el ejemplo que daba Ana. ¿Quién me dijo Lick por ahí? Cuando me digan Lick, Yo, Jenny. dicen su nombre. Gracias. Jenny, dígame. También usted puntualizó algo así bastante específico, que decía que en integración hay barreras. Cuestión que en la inclusión no es. Entonces yo en eso me puntualicé, en lo que usted dijo, que en integración hay barreras y en la inclusión no hay. Correcto. Me está fallando ya el cerebro hasta ahora. Elimina. Muy bien. Esa es la diferencia puntual que podemos decir. En la integración, sí compartimos espacio, sí te tomo en cuenta, sé que estás ahí, te respeto, te valoro, pero hay muchas cosas aún que no nos hacen iguales, que no nos permiten tomarte en cuenta, te estoy victimizando, me da lástima, cualquiera sea la condición a la que me refiera, ya sea personal, por físico, o por cultura o por contexto, sin importar cuál, aún hay barreras. Dígame. También, licenciada, en integración está dentro, pero en grupos. Todavía hay esa división, ¿verdad? Ahí está la barrera, sí. Y en la inclusión, esta ya se encarga de que todos seamos parte de y todos seamos aportantes, actores y que tengamos un papel en el entorno que compartimos. Muy bien. Ahora en la número 4 decía, ¿qué es diversidad personal? En sus palabras, recuerden, la diversidad personal, la diversidad cultural, la diversidad social económica y la educativa son ámbitos de la diversidad.
¿Qué es un ámbito? Dijimos nosotros. Son esos grandes grupos o sectores o clasificación de la diversidad. Y los factores son elementos puntuales que están dentro de los ámbitos. Esa es la gran diferencia. Jenny Paz, ¿qué es diversidad personal? Yo, como usted mencionaba y que fuera en propias palabras, yo puse que son las cualidades, actitudes y cualquier tipo de habilidad que nos distingue como personas, ya sean nuestras capacidades para hacer algo y que son individuales, propias de cada persona o individuo. Muy bien, excelente. Ana. Puse es el reconocimiento de que todas las personas son únicas e irrepetibles y con necesidades distintas. La idea está bien. Lo único es que eso ya vendría a ser otro elemento, porque ahorita estamos, yo lo clasificaría más bien ese concepto como diversidad. Pero ya cuando hablamos de diversidad personal, es como decía Jenny, es las características individuales de cada persona. El que el compañero Enrique use lentes, lo hace ser Enrique. El que Ana tenga pelo largo, la hace ser Ana. El que Jenny sea mujer, la hace ser Jenny. El que Derlin tenga ojos negros, la hace ser Derlin. O sea, esas características individuales. Y no solo hacen referencia al físico, sino que también hay otros elementos que nosotros ya hablamos y que vamos a discutir en la segunda parte de la guía. Estipuló también lo del nombre, ¿verdad? El género. Correcto, todo eso entra en la personal. Ahora, una que creo les pudo haber sorprendido o sacado como de su zona cuando lo leyeron fue el de diversidad educativa, personal educativa, porque como tal no está explícito en el libro, o sea, no está como un ámbito. Sin embargo, menciona, si ustedes leen la clasificación, que al hablar de educación también hay elementos que nos hacen diferentes el uno al otro. La manera de aprender. El aprendizaje estaba decía allí que cada quien tiene, a veces hay personas que tienen diferente manera de percibir el contenido, de adquirir el aprendizaje. El ritmo de procesar la información, la capacidad de memoria, todos somos distintos. Eso abarca la diversidad personal educativa. Correcto. Entonces, la manera como aprendemos. Porque para algunos aprendemos de diferentes formas. Así es, correcto. Candy. Hola, Ali. Sí, yo igual en esta parte yo lo puse de que son las oportunidades, bueno, los conocimientos, habilidades personales individuales de cada quien también. Porque es parte, a veces no todos aprendemos de la misma forma, eso también viene a ser parte de la diversidad. Hay algunas personas, ¿verdad?, que estudian de una forma, hay otros que estudian de otra forma y tal vez sea lo mismo o el mismo resultado, pero tienen diferentes capacidades o habilidades para poder aprender algún conocimiento. Entonces aquí, como conclusión, vamos a manejar un concepto parecido al de diversidad personal, solo que lo vamos a orientar al campo educativo. Entonces, una respuesta aceptable quedaría, son las características individuales que distinguen a cada persona en su proceso de aprendizaje, porque todos aprendemos de manera distinta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo le había puesto que son necesidades educativas de una persona que requieren de atención pedagógica. Ahora, dentro de esas características, Iván, la palabra característica engloba tanto habilidad, capacidad y necesidad. ¿Por qué? Porque quizás usted tiene dislexia, digamos, o tiene disgrafía o discalculia, o simplemente es zurdo. Usted tiene una necesidad distinta a un compañero diestro. Entonces, ahí en esas características van incluidas las necesidades, las habilidades, todo, ¿verdad? Utilizamos la palabra característica como una palabra macro para hablar de diferentes elementos. Ya después, aquí, por ejemplo,
En la diversidad educativa, usted me puede mencionar una necesidad puntual o una habilidad o un elemento que lo distinga educativamente hablando en comparación a otro compañero. Pero en cuanto a concepto, lo podemos manejar de esta forma. Que no está mala si me la puso así, ¿verdad? Pero le repito que para no dejar nada fuera, vamos a utilizar la palabra característica. Muy bien, esa era la 5. Ahora la 6 dice, ¿qué diversidad cultural? ¿Qué colocaron ustedes acá? ¿Qué diversidad cultural? Lick, como yo le digo que lo que busqué, lo busqué del libro, me salía democráticamente hablando, defiende la igualdad de oportunidades para todos, sea cual sea su condición social. ¿Qué más tenemos? Bueno, que yo tengo que es cuando se manifiesta por la diversidad del lenguaje. En cuanto a las creencias religiosas de las prácticas de un manejo. Bien. Yo, Dilcia. Dígame, Dilcia. O sea, cultural yo no recuerdo bien porque estoy con la tablet aquí nada más, sí. Pero sí recuerdo que me basé en la forma de comportarse en grupo, ¿verdad? La forma, el comportamiento, ¿verdad? Las acciones, la tradición, o sea, el lenguaje, incluye las cosas, pero más que todo es el comportamiento en grupo, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí por diversidad cultural, las diferencias, pues, individuales en cuanto al comportamiento en grupo social. Bien, un grupo social importante. Yo, Osiris. Primero Derlin y después Osiris. Y después Ana, que también activo. Derlin. Yo puse que legitimita, las diferencias culturales entre diversos grupos humanos. Vamos a ver ahora Osiris. Yo puse que se encarga de la diversidad de una sociedad basándose en las culturas, costumbres, valores y tradiciones que distinguen a una sociedad. Excelente. Ana. Lick, yo le había dado mal mi concepto, le di otro, pero sí lo busqué en el libro, con la diversidad cultural le di el otro, social, económico le había dado. Me salió en el libro el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Correcto, justo eso les iba a comentar en la página número 24 del libro. Aquí en el primer párrafo está el concepto de diversidad cultural. Y nuevamente, vamos a tomar la palabra características. Vamos a decir que es el conjunto de características que distinguen a un grupo social. Les pregunto yo a ustedes, ¿la cultura que hay aquí en Santa Bárbara es la misma que hay en Islas de la Bahía? Jamás. ¿La cultura No. que hay en Honduras es la misma que Rusia? Never. No nos gusta tirar bombas. Correcto. Entonces, nos quedamos con que esa diversidad cultural son esas características o rasgos que distinguen a un grupo social de otro. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, menciónenme tres rasgos que nos distingan a nosotros, los santabarbarenses, con las personas de Islas de la Bahía, hablando culturalmente, ¿qué rasgo me podrían decir ustedes? Que somos bellos. La amabilidad. La amabilidad es una de ellas. También es parte de las costumbres que nosotros tenemos. La atención, el servicio que damos a nuestras personas. Podría ser una. El color de piel. Pero esa encuentra. Podría ser solo déjenme ahí. la producción, Solo déjenme hacer una línea ahí de intervención. Cuando comparamos o clasificamos el color de piel de las personas de Santa Bárbara con las personas de Isla de la Bahía, ¿en qué grupo de diversidad entra? ¿En cultural? El personal. En el personal, porque es el color de piel que tiene Indira y el color de piel que tiene Juan o John de Islas de la Bahía, ¿verdad? No es porque los de Islas de la Bahía, ¿cómo les explico?
No es que culturalmente su color de piel va a cambiar. O sea que si yo me mudo a Islas de la Bahía, voy a dejar de ser de piel blanca, ¿verdad? Que eso no va a cambiar por la cultura a la que yo me sumerja. ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Qué es lo que puedo apegar? ¿Qué es lo que puedo aprender? Ahí La cultura tiene que ver tal vez con la comida, ¿verdad? La comida también, las creencias, la religión. ¿Qué han escuchado ustedes de las personas de ese sector? ¿Saben algo? Ellos en Islas de la Bahía tienden como a ser muy diferentes a nosotros porque ellos manejan otro idioma. El primero, una característica válida, el idioma. Nosotros manejamos el español, el castellano. Ellos manejan el inglés. Inglés indio. El caracol. Inglés le callejero. dicen ellos, el inglés caracol. Callejero, Eli. Muy bien, ¿qué otra? Me dijeron por ahí las comidas. Ajá, está bien, es algo cultural. ¿Qué más? Una más. Ellos son la danza, el baile que tienen. No, ellos El son arte. más. ¿Qué más, Ana? Que es donde se da bastante el comercio y que llegan lo turístico en Santa Bárbara. Pero no es tanto como ellos. ese ya vamos a ver si entra en cultural o en social El económico. Social económico. Ya, entiendo. Correcto. Entonces, en el cultural se queda, como dijo Odilcia, esas representaciones o expresiones artísticas que ellos tienen. Aquí nosotros, ¿cuál es la danza que nosotros acogimos? ¿Cuál es la danza? La tusa. Bad Bunny. Bueno, eso ya es aculturación. Eso ya es aculturación, cuando agarramos elementos de una cultura que no es la nuestra y van de alguna forma desplazando nuestra propia identidad. Ejemplo, yo tengo una muletilla exagerada que es el ok, y yo sustituyo el ok por decir está bien o de acuerdo, pero ya dejé de decir esa palabra que me pertenece por identidad a una que no es ni siquiera de mi idioma materno. Ahora no decimos vamos a, no, cuando cantamos el feliz cumpleaños, lo cantamos en inglés. Jamás hemos recibido clases de inglés y cantamos el feliz cumpleaños en inglés. Ya no queremos comer tamal por comernos un pollo de Kentucky. Una pizza. Una pizza, ¿verdad? Todos esos son elementos que hemos tomado de otras culturas, que eso se llama aculturación. También ya no hablamos de una fiesta de bienvenida para el niño. Ahora hablamos de baby showers. Ya no escuchamos marimba, ahora escuchamos reggaetón, ¿verdad? Happy Birthday también. Sí, correcto. Son el elementos. El outfit o el ice cream. Ya no nos comemos un helado, nos comemos un ice cream. O ya ni siquiera, es rara la persona, sinceramente, rara que dice emparedado. Un finger. Mundo dice un finger, unos deditos de pollo, no, finger. Todo el mundo dice sándwich, vamos a comernos un sándwich. Entonces son palabras que hemos tomado de otras culturas que no nos pertenecen y nos han ido desplazando esos rasgos individuales que un perro caliente. Pero ese es en español. El problema Un ahí hot dog. es en los hot dogs. El problema ahí es cambiar la montuca por el hot dog, cambiar la rigua por el hot cake, cambiar la baleadita por el waffle. Lick, pues imagínese que en Tegucigalpa les dicen charamusca los topollillos y nacatamales y no sé qué lindura hablan. Correcto, esa es una característica de la misma cultura, de la variedad cultural que hay en nuestro país. Recuerden siempre que Honduras es un país. Tiene que ver con la invasión, tiene que ver con la invasión, ¿verdad? La cultura, porque generalmente, bueno, la sociedad como que va respondiendo a poder unificar en cuanto a la moda, ¿verdad? Lo que está dictando la moda, los medios de comunicación. Entonces, esa diversidad se está viendo más bien como un defecto, porque vaya, llega un niño de una aldea a una escuela urbana, todos la quedan bien, o sea, el maestro no dice voy a integrar o respeten, es que ella así se dice, no explica pues que
allá en su aldea se le llama así, no, sino que todos quedan como viendo la rara, pues entonces intégrese, mía. O sea, vamos otra vez a eso. Quien tiene que integrarse es quien llega con su cultura. Es el que tiene que integrarse a los desintegrados que lo que han aceptado es una cultura extranjera o una cultura de moda. Y es al revés, en realidad, o sea, eso es lo correcto según usted lo plantea, pero sucede al revés. Quienes han adoptado los rasgos de una cultura que no les pertenece son quienes piensan están integrando a quien defiende su cultura natural, ¿verdad? Eso es algo muy cierto. Ahora, les recuerdo que Honduras es un país multicultural e intercultural. Multicultural porque ya vimos que según el sector del país hay cosas culturales que nos hacen diferentes. Por ejemplo, lo que Ana decía. Miren, yo nací en Ceiba y a mí me enseñaron que los pilones se llaman vasitos. Así le decimos en Ceiba. Y aquí la gente le dice pilón. Al topollillo, pues siempre lo he conocido como topollillo, pero en Tegucigalpa les dicen charamusca. Entonces, Charamuscas. En Tegus les dicen paleta a los pilones y me dijo una tía una vez que eres una paleta y yo me imaginaba una asadita y me salió con un pilón. Ay, no. Igual están las frutas, las ciruelas que nos, a ver, ya tiempos no como una, pero sí, las verdes son ciruelas, ¿verdad? Sí, las jocotas. Ajá, allá en Ceiba les dicen jocotas también. Entonces son palabras que quizás nosotros las miremos como sencillas, pero que enriquecen nuestra cultura. Y es intercultural porque a pesar de que cada uno de esos sectores tienen rasgos distintos, al final somos una sola nación y compartimos algunas cosas en común que nos hacen resaltar como hondureños. Díganme ustedes así una característica general que nos resalte como hondureños, pero por favor, algo positivo, ¿verdad? Una característica positiva que nos haga resaltar como hondureños. Donde quiera que vayamos. La comida. La comida, ¿qué más? La baleada, el pollo chuco, ¿qué dice? La forma de vestir. Los bailes. La punta, todo el mundo sabe que la punta es de Honduras. Ahora, el acento, nadie nos pierde por el acento, porque de alguna u otra forma, aunque somos Centroamérica y estamos cerquitas unos de otros, los acentos son diferentes. Decía un amigo que ¿cómo detecta usted un hondureño en otro país? Dice, busca una pared y se apoya en ella. Puede ser también. O un típico, mire, yo me reía porque... el término catracho también. El término catracho. Por mucho tiempo yo saludaba a mi hermano. La danza folclórica. Ajá, a mi hermano. Esto es un rasgo que yo sé que ustedes lo han identificado. ¿Cuál es el saludo hondureño? ¿Ustedes saben cuál es el saludo hondureño? Popularmente. ¿Qué ondas? No. Sin decir nada, ¿cómo saluda un hondureño? Así, esa es la pregunta correcta. Sin decir nada, ¿cómo saluda un hondureño? Levantando la cabeza. Así saluda un hondureño. Ese es el saludo de un hondureño. Cuando usted encuentra a alguien en la calle, ¿cómo le hace? Eso, sin decir nada. Sí, solo le hacemos así. Entonces son características que nos hacen ser la nación que somos. Muy bien. Pasando de esa diversidad cultural, pasamos ahora a la social económica. Ahora sí, ¿qué es la diversidad social económica? Yo creo que igual son como las diferencias o las oportunidades o necesidades de cada persona según su situación económica ante la sociedad también. Vamos a poner aquí. Características financiera o económica. Y de contexto le vamos a poner. Por ejemplo, en San Pedro Sula son moles, ¿verdad? En las ciudades. La gente dice voy al mall, ya uno aquí dice voy al mercado. Entonces. Ni al mercado, al parque. Vamos al parque. Voy al súper, dicen. Aquí es voy a la bodega. Ahora, en Santa Bárbara, por ejemplo, no podemos decir que existe una zona vulnerable.
una zona de riesgo social. No, o sea, sí tenemos esos grupos antisociales desglosados en toda nuestra comunidad, pero no hay como un municipio o una ciudad que nosotros digamos la típica de ahí entra quien quiere y sale quien puede. Sin embargo, en San Pedro Sula sí lo hay. Hay muchos sectores vulnerables socialmente. ¿Sí notamos esa diferencia? En Tegucigalpa también, Lick. Sí, en Tegucigalpa. Y en La Ceiba parece que también dicen que está estratificado. Hay algunos lugares peligrosos. Sí, de hecho, entendemos como grupos vulnerables no solo a aquellos sectores donde quienes reinan son los grupos antisociales, sino que también hay sectores, por ejemplo, en los que la prostitución es un mecanismo económico, le vamos a decir, o un negocio que se ha implementado. Por ejemplo, en La Ceiba, usted pasa, igual que en San Pedro Sula, hay sectores donde en la noche hay hombres o mujeres ofreciendo su cuerpo. Al igual que en San Pedro Sula, que es usted pasa en la noche por el parque y usted lo ve. También como ve eso, ve personas que se están con resistol, o que están vendiendo drogas, etc. Entonces, de alguna forma, sí marca el contexto social que vivimos en Santa Bárbara en comparación a estos otros sectores. Ever. O sea que no solo es donde hay delincuencia. No solo la delincuencia puede hacer que una persona esté en riesgo social o vulnerabilidad social. De hecho, hay muchos elementos que afectan a cualquiera, sea parte o no, para su correcto desarrollo. Por ejemplo, un niño en vulnerabilidad social podría ser aquel también donde no vive, por ejemplo, vive en Santa Bárbara, pero en su casa hay golpes. Ese niño está en vulnerabilidad social, tiene un riesgo. Así como hay personas que según el contexto puede ser muy pobre, vive en una zona sumamente pobre. No hay violencia, no hay prostitución, no hay ninguna acción negativa, pero hay mucha pobreza. El niño está en riesgo social. Las personas están en riesgo social. Entonces esa vulnerabilidad o riesgo social no solo equivale la falta también de acceso a los servicios básicos, Lick, puede ser también, ¿verdad? Correcto, la falta a los servicios básicos. Las personas, por ejemplo, de los bordos o que viven en los basureros son personas en vulnerabilidad de riesgo social. Ahí lo podemos ver, porque no tienen una vida digna. Los borrachitos. También podría entrar, pero más que la persona, creo yo que entran los afectados por el actuar de la persona. Porque si en un hogar hay un padre que padece de esta condición, trae problemas al hogar. Uno como hijo ve esas cosas y de alguna u otra manera lo marcan. O replica el ejemplo que está recibiendo o tiene una base de apoyo suficientemente sólida para usted evitar replicar ese ejemplo. Y ahí es donde la educación no puede, ¿verdad? Pretender generalizar el aprendizaje o la metodología, ya que todos estos factores también influyen en las personas para poder también captar o ser receptores del aprendizaje. Correcto. Un niño que sus padres están en extrema pobreza, que no desayunan, no almuerzan, no come nada durante el día, ¿usted cree que va a llegar con las energías o con el ánimo de aprender como cualquier otro niño? No lo va a hacer. Eso pasa en las zonas rurales, bastante, porque hay niños que ni bien son las 8:30, 9 de la mañana y ya está bostezando. Entonces eso viene a afectar. Correcto. Entonces, siempre hay que tener, antes solo se decía que el éxito de las clases o el que un alumno aprenda era responsabilidad del docente. Si el docente era bueno en su trabajo, si utilizaba estrategias llamativas, innovadoras, el niño tenía que aprender. Pero a medida se fue avanzando, se dio paso a comprender que el contexto en el que el niño está también se debe de tomar en cuenta. Lo que pasa en su hogar, lo que pasa en su comunidad, porque quizás él vive en una comunidad, en un hogar. Pongamos el ejemplo ahorita de Ucrania. Hablamos de un niño, imaginemos un niño
que su madre y su padre se aman. Tiene hermanitos, son felices, su familia tiene un buen trabajo, están saliendo adelante. Pero está en un contexto social de guerra, de incertidumbre, de muerte. ¿Usted cree que el niño no le va a afectar? Por supuesto que le va a afectar. Entonces, todo lo que rodea a la persona, de una u otra manera, va a caer en el salón de clase. Entonces, por muy preparado que esté el docente, por mucha motivación o buena intención que tenga el niño de querer aprender, si esos factores negativos están llegando a él, no se va a cumplir el objetivo. Así como no solo lo externo importa, lo interno también importa. Si un niño viene de un buen entorno social, viene de una buena familia, el centro educativo cuenta con un equipo multidisciplinario que está dispuesto a ayudarle. El maestro es un maestro hasta con doctorado en educación especial o inclusiva, etcétera. Póngase, usted está en la mejor escuela del mundo. O sea, el niño está con lo mejor de lo mejor. Pero si hay alguna falencia o deficiencia física o cognitiva, ya de una forma interviene en el correcto aprendizaje del estudiante. Entonces, esto es una visión global ahora. Hemos llegado, según el tiempo ha pasado, a entender que absolutamente todo lo que nos rodea y lo que nos hace ser interviene en estos procesos de aprendizaje. Entonces, muy bien, muchachos. Esta fue la primer parte de la actividad de repaso. Si ustedes antes de examen la quieren volver a hacer y llenarla de manera individual, yo les recomiendo que lo hagan para asegurarse que estos conceptos básicos están bien comprendidos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora, vamos con la segunda etapa de esta hoja de repaso. Aquí tenían que colocar su fotografía y su nombre, ¿verdad? Aquí esto se podía cambiar. Su fotografía y su nombre. Ahora, ya entendimos que la diversidad personal, concluimos todos juntos, son las características individuales que distinguen a cada persona. Entonces, les voy a pedir a ustedes que lo hagan conmigo. ¿Qué características personales ven ustedes en mí? ¿O saben ustedes de mí? Vaya, de lo que ustedes saben de mí. Beautiful. Su nombre y hasta las plumas. Ajá, vamos a ponerlo aquí. No tengan miedo, díganme, ¿cuál es mi contextura física? Color de piel. Ajá. Chele, blanco. Chele no. Blanca. El sexo, sexo. Sexo. Vamos a ver, se la voy a dejar así. A ver, Iván, ¿qué sexo tengo yo? Femenino. ¿Qué sexo tengo yo? ¿Cuáles son los dos sexos? Femenino, le dijo Liz. No, ¿cuáles son los dos sexos? Heterosexual o homosexual. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Sexo son características biológicas y es hombre o mujer. Solo existen dos. Sexo es hombre Género es o que mujer. Género es femenino y masculino, ¿vale? Así es. Entonces, sexo es mujer o hombre. Y en este caso, pues soy mujer. Y me identifico como mujer. Ahora, ¿mi género cuál es? Soy tradicional, no se preocupe. ¿Cuál es? Femenino. Femenino. Ok. Hablamos en clase que normalmente conocíamos al masculino y femenino en género, pero que hoy en día hay diversidad. Ahora, orientación. También discutíamos que existe hoy en día una gama amplia, pero tradicionalmente eran dos. ¿Cuáles eran? Reconocidos, los dos principales reconocidos. Heterosexual y bisexual. Heterosexual. Entonces, en mi caso, yo soy una persona heterosexual. Muy bien. Yo casi me equivoqué ahí. ¿Qué me iba a poner ahí? Si le contara, ahí le voy a escribir al WhatsApp en privado. Vaya, pues, la edad también es una característica. Tengo 28 años.
¿Qué otra característica vamos a poner de personal? A ver. ¿Está soltera, casada? No sé, no sabemos. A ver, ¿Su nacionalidad, Lick? No. En social. Entra más en social. Vamos a ver. Me dijeron ahí estado civil. Etnia. Estudiante, Etnia o raza. maestra, docente. Profesión. Ujú. Estado civil. Soltera. Ujú. Vamos a hacer menos. Soltera comprometida. No, soltera y sin buscar. Quitar espacios, Lick, para que le reduzca el... Ay, es cierto. Sí, pues, ahí está. Profesión. Docente. No. En estricto servicio de la docencia, ¿vale? Así es, y vamos a agregar ahí porque si no lo declaramos, no se cumple. Muy bien. Algo más. Física. Vamos a poner. Físico. Ojos color. Negro. ¿Qué más? Pelo negro. Cabello. Negro. Uy. Negro y largo. Negro, largo. Estatura. Cabello ondulado. Negro y largo. Y estatura. Ujú. A ver, estatura 1.65. Y el peso no se lo voy a dar, ese no me gusta. Muy bien. Sí, los que no sabemos qué pelo tenemos, le ponemos buruscudo. Único, individual, Enredado se le independiente. pone. Despeinado, pongan. Muy bien. Todas esas son características personales. Y podíamos seguir Generalmente es la mencionando. edad, Lick, que uno no dice, pero el peso no. Así es, ¿verdad? Religión, falta religión. A ver. ¿La religión qué es? ¿Qué es la religión? O entra en cultural. Social. En cultural. Cultural. Ahora, nos pasamos a la educativa. Vamos a copiar aquí. Vamos a la educativa. Grado académico. Grado, ando medio atravesado. Académico. Uy. Permítanme. Disculpen que se me congeló. Pasar. Aquí mi ritmo de aprendizaje es rápido. Estilo. Yo aprendo mucho cuando me ponen a hacer. Me gusta aprender haciendo. Inteligencia, aquí entran las inteligencias múltiples. Pregunta de verdadero o falso. Las inteligencias que tiene Yester son únicas y Ana no las puede tener. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? Porque se puede aprender, al menos que tenga un límites físicos, ¿cómo sería? Siempre me olvida esa palabra.
La que usted siempre dice, en vez de decir necesidades especiales, tiene ¿Necesidad? discapacidad, alguna discapacidad que no tenga brazos o... Bien, la respuesta sí es falsa, pero la justificación me falta un poquito ahí. ¿Por qué? Todos tenemos las mismas inteligencias. En lo que diferimos es en cuál está en primer lugar, cuál es en segundo y en tercero. Es decir, que el perfil de inteligencias varía en cada persona. En mi caso, la primera inteligencia que me ha salido en los test que he hecho es la inteligencia lingüística, que es aquella que tienen las personas que son muy buenas en oratoria y eso. Los docentes solemos tenerla. Ahora, la que tengo en último lugar es la musical. Ahí sí ando perdida. Como canta Bad Bunny, dijo compañera Lili. La inteligencia musical. Ahora, motivaciones personales. ¿Ustedes consideran que los intereses y las motivaciones influyen en el aprendizaje? La motivación. Lo que lo motiva influye, a usted, sí influye, ¿verdad? Lo que lo motiva a usted es distinto a lo que lo motiva a Yester, o todos nos motiva lo mismo. Es personal y de cada quien. Correcto. Cada quien tiene su motivación. Correcto. Cada quien, y no a todos nos gusta lo mismo. Voy a cambiar aquí a intereses. Como a Yester le puede gustar el periodismo y a mí me puede gustar la investigación. Ahora, en habilidades, vamos a ver. Habilidades en cuanto al aprendizaje o capacidades que tengo que me ayudan a sobresalir o a tener un buen aprendizaje. Manejo de herramientas digitales. Forma de expresarse también va. La vamos a poner en capacidades esas. Capacidades. Facilidad de expresión. Hay personas que saben comunicarse. Hay personas que tienen todo el conocimiento, pero no saben cómo transmitirlo. Trabajo en equipo. ¿Qué más? Una capacidad, creatividad. Y bajo presión. Ajá. Y también aprende bajo presión. Trabajo, me encanta. Liderazgo. He llegado a un punto en el que el trabajar bajo presión se ha convertido en una, no sé si, creo que todavía está en el rango de amenaza y no se ha convertido en debilidad. Pero si no es bajo presión, si no estoy bajo presión, siento que no hago lo mismo. O sea, trabajo mejor bajo presión que tranquilo. Bajo presión. Liderazgo. Muy bien. Ven un montón de características. Ahí en creatividad le faltó la D por eso. Lo sé. Listo. Ahora, diversidad cultural. ¿Qué podemos decir? Soy nacida en La Ceiba, pero me crié aquí en Santa Bárbara. Así que digamos rasgos generales de aquí. Vamos a ver. En cultural. Su color de piel y la gente es caracterizada por eso. Pero el color de La de piel. Santa Bárbara. Ay, el color de piel, ¿dónde va? Aquí. Recuerden. Ya les comenté que el color de piel no se me va a cambiar si me voy para África. Va a seguir siendo el mismo.
costumbres, una costumbre de Santa Bárbara que yo practique o una... Las ferias. Pero no voy a ferias. Juan Cascos. Vamos a ponerle, pero no voy tampoco. Participo. Estaría delgadita. Juan Cascos. Ah, me gusta. Jaripeos. Las baleadas. Montucas. Las danzas, Lee, no le gustan las danzas. Atol de lote. El atol. Las riguas. La cuajada. Le podría decir de que esta es la tarea más difícil que he hecho. ¿Por qué? Es que cuesta describirse a uno mismo. Correcto. O sea, no sé, me pongo a pensar y me bloqueo. Necesita de mucho autoconocimiento. Licenciada, una pregunta. ¿Hablamos español o castellano? Pues, si ustedes me orientan en cuál es la diferencia, les podría decir. Yo siempre he dicho español. Hablo desde mi ignorancia, quizás. No, yo es que soy ignorante, pues le pregunto. Vamos a preguntarle a San Google, que él sí nos puede ayudar. Aquí vamos a salir todo de la duda. Ay, me tiró el traductor. Dice... No sé. Vamos a poner mejor, imagínense. Hondureños preguntando esto. Español, dice aquí. Español. Ponga la diferencia, Lick, entre español y castellano. Dice que ambos son válidos. Pero que es más recomendable utilizar español. Perfecto, Lick. Sí, bueno, español. Hablamos español. Bueno, ahí ya les puse todo lo que me gustaba. Okay, y aquí, falta la foto, que ponga la foto, una foto bonita. procedencia. Nacida en La Ceiba. Viviendo en Santa Bárbara con ganas de que sea Costa Rica. Ideología. Libre. Es que no es por el Adivine. partido. Ideología, Lick. Ay, sí, perdón. Ideología. IDE. Ahora, religión. Revolución Francesa.
Bueno, aquí sería más bien izquierda, no revolución. Ahora, diversidad social o económica. Es que izquierda más, uno lo entiende como Contreras. Yo creo que está mejor así, revolución, porque usted o sea, uno sin importar quién, se ¿verdad? opone a la injusticia. Así es. Sin importar quién. Ambiente familiar ahí, el nivel De- social y la situación económica, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, endeudada. No hay que declarar eso. Yo ahí en situación económica le puse que tengo 100%. Tengo millones por hacer. ¿Qué sería? Nivel económico, yo voy a poner. Ya van a ver lo que le voy a poner. Media independiente porque todavía vivo con mis padres. ¿Qué más? Aquí creo que solo es. No tengo enfermedades de índole alimentaria. Mi ambiente familiar es tranquilo. Bueno, y como es evangélica, entonces no puede irse de la casa, porque dice que dejará a su padre hasta que... Y como dicen ellos, no les estorbo, entonces aquí me quedo. No vengo de una... Ahí está válido que esté ahí. No vengo de un contexto social vulnerable tampoco. Entonces, esto es mi perfil. Y esto es lo que tenían que hacer ustedes. Poner los factores de las diversidades que habían estudiado dentro de esto. Si la tarea que presentaron consideran no cumple con lo que se tenía que hacer, les invito a que lo vuelvan a poner en práctica para su aprendizaje. Quién sabe y en el examen les toque hacer algo parecido. A garrotear, a repasar todo eso. Gran poder de Dios. Gracias que nos ayudó ahorita con la tarea porque no, Si pueda que no hubiera sabido cómo hacerlo. Pueda que en el examen yo les ponga un caso, o sea, les describa una situación, les describa una persona, les diga de dónde viene, cómo es físicamente, bla, 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 esto y lo otro, o sea, les describa todo un contexto. Y les diga ahora, clasifique según el perfil de diversidades que estudiamos. Entonces usted va a ir poniendo cada cosita en un grupito. ¿Verdad? ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario, alguna duda? Sí, ¿qué más podemos poner en la diversidad social económica aparte de esas que puso que son suyas? Pueden colocar si vienen de algún contexto vulnerable, es decir, creo que ninguno de ustedes viene de eso, ¿verdad? De un lugar donde hayan maras, narcos, prostitución, todos esos elementos. Pueden colocarlo. O si vienen de algún lugar, alguna comunidad que en extrema pobreza o con dificultades, si tienen alguna enfermedad por cuestión de alimentación, o sea, tienen desnutrición, tienen lombrices, cualquier otra enfermedad en base a eso. Las lombrices serán enfermedades. Todos tuvimos en algún momento. Si su situación económica, si presentan pobreza, lo pueden colocar también. Muy bien, eso es. Licenciada, Dígame. Perdón. ¿esa tarea era para ahora o hay más tiempo? Era para hoy. Ah, a las 2, ¿verdad? Sí.
¿Cuánto tiempo estuvimos? Creo que estuvimos como prácticamente una hora haciéndola juntos. Entonces, era Pero, hacerla. licenciada, Ujú. qué bueno que nos ayudó en esto, porque algunas cosas que yo hice tienen un ligero parecido, pero Así como hay otras que no. imagínense que llegan examen. Las otras que no llegan, pero ni se parecen. Por eso les digo, si tuvieron muchas fallas, inténtenla volverlo a hacer ustedes solos. Y como dijo Candy, la verdad es que el secreto está en autoconocerse, pero también en manejar el concepto, porque si usted maneja el concepto de qué diversidad personal, se le va a hacer fácil enlistarlos. Hay unos que sí, usted tiene en mente un montón, pero hay otros como quizás el cultural y el social económico que cuesta un poquito más. Yo creo que fui muy general en lo mío. Esto fue específico y yo fui general. Así es, tienen que ser detalles específicos de ustedes, porque a eso es a lo que aporta la diversidad, a esos factores puntuales de cada uno que los hace ser la persona que está en la fotito aquí, ¿verdad? Esto yo lo voy a subir a modo de que usted lo pueda releer, pero le repito, vuélvalo a hacer solo o sola, vuélvalo a desarrollar si falló algunas, para que le ayude el esquema o el formato que yo les compartí, en cuanto a repaso, ¿verdad? Está muy bonito el esquema, está sencillo de utilizar para que usted lo aproveche. Muy bien, entonces aclarado este último tema de la unidad 1, vamos a pasar al repasito que hicieron ustedes, a la lectura que hicieron, perdón, del documento que les mandé. Este documento es un escrito, la verdad que bastante interesante, puntual, sobre todo lo que enmarca a la educación o a la escuela inclusiva. Sin embargo, antes de hablar de esto, de lo que se conoce hoy en día como la educación inclusiva, me gustaría comentarles a ustedes sobre una entidad, una organización que siempre ha trabajado en pro de permítame aquí, siempre ha trabajado en pro de la inclusión o el respeto de los derechos humanos. Este boletín, para los que recibieron gestión educativa conmigo, es un boletín que hicimos para hablar acerca de la Agenda 2030, pero también hablábamos sobre la Organización de las Naciones Unidas, o por sus siglas, la ONU. Como dice acá, es la mayor organización internacional que hasta el día de hoy ha sido creada y fue creada en 1945. Solo formaban parte de él 51 estados y el fin que buscaban era mantener la paz y la seguridad en el mundo, promover la amistad entre las naciones, mejorar el nivel de vida y defender los derechos humanos. Algunas de las áreas de interés que la ONU siempre ha tenido es mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayudas humanitarias, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática y defender el derecho internacional. La ONU, a través de UNICEF, han velado siempre por la estabilidad o la inclusión en cuanto, y la UNESCO, perdón, en cuanto a ese derecho reconocido internacionalmente que es la educación. Me llamó mucho la atención cuando leí este pequeño lema, voy a proyectar acá. La UNESCO es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y la UNESCO aporta o confía que a través de la educación se puede transformar las mentes, por lo que es importante darle seguimiento a este actual. ¿Están viendo la pantalla ahora? Sí. Listo, gracias. Esta frase dicen, puesto que en las guerras nacen en las mentes de los hombres y las mujeres, y en las mentes de los hombres y las mujeres, es en las mentes de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Construir la paz es la mente de los hombres, en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales, sociales y la comunicación. Eso es el objetivo o el lema principal de esta organización.
A través de la historia han habido muchas cumbres, muchas declaraciones que se han realizado en la búsqueda de la integración social. En 1948 podemos mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta garantiza el derecho de todos los niños a recibir una educación básica y gratuita. En 1989 se establece la Declaración de los Derechos del Niño, donde se reconoce que además de tener un derecho de recibir una educación básica y gratuita, debe ser una educación sin discriminación por ningún motivo. Es decir, el que hoy en nuestras escuelas sea obligatorio el asegurar una educación hasta el nivel básico y gratuito para los niños, no es que el presidente de nuestra nación dijo así debe ser, es una declaración universal que se debe respetar en base a los derechos humanos. Y además de ser básica y gratuita, debe brindarse sin ningún tipo de discriminación. En 1990 se da la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y esta refuerza la idea de una educación básica para todos que satisfaga las necesidades básicas del aprendizaje. En 1993, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad de las Naciones Unidas establecen no solo la igualdad del derecho a la educación para todos los niños, jóvenes y adultos discapacitados, sino que declara además que la educación deberá impartirse en entornos integrados y en el marco de las estructuras comunes de educación. Esto ya marca un gran antes y después, porque ustedes van a ver un video como tarea donde se explica que en algún momento de la historia del sistema educativo de nuestro país, los niños con discapacidad, o los niños y niñas jóvenes y adultos con discapacidad no eran recibidos en un aula regular. Existían espacios. De hecho, hubo un tiempo que ni siquiera llegaban a los centros escolares porque no eran admitidos. El profesor decía que él no estaba capacitado para atenderla, por lo tanto no se recibía. Pero luego, al establecerse este mandato, pues se abren las puertas de los centros regulares para que las personas con discapacidad ingresen y puedan estudiar. Sin embargo, existían espacios apartes de las aulas regulares. No recibían clases todos juntos, sino que existían aulas, aulas recursos, ustedes en algún momento pudieron haber escuchado, donde estas personas eran atendidas. Entonces aquí, por eso se dice, hay integración, porque abrimos las puertas de la escuela, pero seguimos divididos dentro de la misma escuela. Luego, en 1994, la Declaración de Salamanca, en el marco de acción para las necesidades educativas especiales, estipulan en su párrafo número 3 que las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben acoger a un niño discapacitado y a niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginados. Esto también entra en el concepto de integración porque, como hemos venido explicando desde el ejemplo que tuvimos aquí con el tomate, la cebolla, etcétera, cuando hablamos de atención a la diversidad o de la educación inclusiva, no solo hacemos referencia a las personas con discapacidad, sino que hemos venido hablando que nos referimos, también a niños que vienen de familias que no están conformadas, de niños en este caso, que es un elemento que tal vez ahí no fue contemplado, pero que hoy en día se trabaja para la reinserción del niño retornado, que son niños que han migrado con sus padres, niños, niñas, jóvenes, que han migrado en busca de un mejor futuro a otros países, no consiguen lo que querían y regresan. Entonces, el docente debe evitar la exclusión y la segregación e incluirlo.
¿verdad? En este momento únicamente se hablaba de integrarlo, es decir, tiene que entrar al centro escolar. No importa si tiene ropita limpia, si su padre es pobre, si su mamá se dedica a una actividad ilícita, etcétera. No importa nada, pero el niño debe ser atendido. No solo nos referimos, recuerden, cuando hablamos de atención a la diversidad, a personas con discapacidad, que es normalmente el error más común que cometemos, que cuando escuchamos atención a la diversidad, ay, vamos a hablar solo de niños con síndrome de Down, vamos a hablar con niños que tienen una discapacidad, ceguera o una discapacidad visual o una discapacidad auditiva. No. Aprendamos que cuando hablamos de atención a la diversidad nos referimos a toda esa diversidad personal, diversidad cultural, diversidad social, ecológica y también la educativa, ¿verdad? En el 2000, bajo el marco de acción del Foro Mundial sobre la Educación y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que ya les voy a explicar o refrescar para aquellos que llevaron gestión, exige que todos los niños tengan acceso a una educación primaria obligatoria y gratuita de aquí al año 2015. Asimismo, se hace hincapié en los grupos marginados y las niñas, porque a través de la historia nos hemos dado cuenta que en cuanto a oportunidades, el niño ha tenido mayor ventaja sobre la niña, y esto se ha dado por cuestiones culturales. El paradigma tradicional nos ha dicho, o nos decía, hago el recalcar ahí, perdón, que las niñas o la mujer para la cocina y el hombre para la empresa o a trabajar, ¿verdad? Eso es lo que se nos enseñó en algún tiempo determinado de la historia. Por eso se empieza a hablar ya de género, o se empieza a hablar de esa equidad en cuanto al hombre y la mujer, porque a la mujer no se le daban las mismas oportunidades que el hombre tenía. Entonces hubo un tiempo, no sé si ustedes se lo notaron en alguna instancia, donde se empezó a dejar bien claro el hablar del niño y la niña, de hablar de la mujer y el hombre. De hecho, los derechos de la niñez, ahora se debe decir el derecho de la niña y el derecho del niño. Por eso, si ustedes lo notan, cuando yo les escribo, porque igual estoy aprendiendo, trato de decir estimados y estimadas, bienvenidos y bienvenidas, para tratar de aplicar un desarrollo, un lenguaje inclusivo, ¿verdad? Repito, yo sé lo que se vive actualmente con el compañero y compañera, pero yo no les voy a pedir eso. Lo que sí les voy a pedir es que al menos cambiemos nuestra mentalidad a la orientación mínima, que es darle el lugar a las damas y el lugar a los caballeros como lo merecen, ¿verdad? Porque quizás si yo digo, aunque la lengua me ha enseñado otra cosa, bienvenidos, solo estoy haciendo referencia directa a los caballeros, pero cuando me tomo el tiempo, el segundo extra de decir bienvenidas también, hago alusión a las mujeres que están presentes aquí, ¿verdad? Entonces, tratemos de hacer ese cambio también. Aquí, vamos a ver. Antes de enseñarles lo que dice la ley fundamental en cuanto a estos elementos, quiero recordarles lo que eran esos objetivos del milenio. Los ODS. Los ODM. Ajá, ya le iba a cambiar esa nota yo de... Póngame 100. Esa nota de gestión, permítanme. Permítanme un momento. O sea, Lee, que lo que usted dice es una cuestión cultural también que puede ir como parte de lo que estuvimos hablando. Por ejemplo, que la Biblia dice el hombre, va, pero dice que encierra también a la mujer. Entonces ya eso es parte de la cultura también, hacer énfasis en que el hombre es de azul y la mujer de rosado. Claro, sí, eso es un elemento cultural, un paradigma. Y dígame usted si yo le pregunto, pero justifíqueme por qué el color azul tiene que ser para el hombre y por qué el color rosado tiene que ser para la mujer. Justifíqueme. Nadie lo dijo, nadie lo ha dicho.
Correcto. Usted me va a decir, pero es que así me enseñaron a mí. Así se ha dicho siempre que tiene que ser, pero si nos ponemos a analizar por qué, y en algo tan sencillo como los colores, ¿por qué el color rosa tiene que ser para la niña y por qué el color azul tiene que ser para el niño? ¿Por qué? O sea, no hay una justificación válida para esa postura. Por eso, como bien lo dijeron por ahí, es un paradigma. Ustedes recuerdan el videíto de los monos, ¿verdad? Creo que lo vimos con ustedes. ¿Sí recuerdan eso? ¿O no lo han visto? Lo de ese término silly. De hecho, hicimos un foro también. Correcto. Muy bien. Entonces, el último antecedente que nos mencionaba la presentación que estaba poniendo eran los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio se dieron hasta el año 2000. Sin embargo, lo que entra ahora y lo que está en vigencia todavía es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es el proyecto en continuidad de los objetivos del milenio. Estos 17 objetivos que ustedes ya estudiaron en gestión, y para los que no han tenido la oportunidad de acercarse a esta información, ya está el enlace en la plataforma para que ustedes puedan leer este boletín. Esta agenda, la Agenda 2030, es un proyecto adoptado el 25 de septiembre del 2015 por los 193 países que hoy en día forman parte de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto, Honduras forma parte de ello, y lo que significa que debe trabajar durante los próximos 15 años, porque fue aprobada en el 2015, al 2030 debe priorizar su trabajo en esos 17 objetivos de desarrollo. Tiene 163 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Porque como su nombre lo dice, Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que busca es que todas las áreas de desarrollo de las naciones sean abordadas. Las personas, la educación, la salud, el trabajo, la naturaleza, por eso se llama personas, planeta y ambiente, si no estoy mal. Y tiene 4 ceros. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los 4 ceros de los ODS? ¿Recuerdan? Cero pobreza. Cero SIDA, para que era. Cero VIH. Cero SIDA, sí. Cero pobreza, cero SIDA. Una palabra que hablamos mucho aquí. ¿Qué queremos evitar? Cero La exclusión. Discriminación. Cero discriminación. Cero pobreza. Ajá. Cero pobreza, cero SIDA, cero discriminación y cero de comer. Cero hambre. Cero hambre. Esos son los 4 ceros que busca la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ahora, permítanme que no puedo regresar. No sé por qué. Voy a volver a entrar. Son los 4 ceros que busca la Agenda de Desarrollo Sostenible. La Agenda de Desarrollo Sostenible tiene un objetivo un poco soñador o utópico, porque busca que los 193 naciones que forman parte de la ONU alcancen el mismo nivel de desarrollo. Sin embargo, ya hemos hablado en otros espacios que es bien difícil que Honduras alcance el mismo nivel de desarrollo de Estados Unidos en 15 años. No significa que al llegar al 2030 ya la agenda se perdió, ya no vamos a hacer nada. No, va a suceder así como con los objetivos del milenio. Llegamos al año 2015, estudiamos qué habíamos logrado, qué objetivos se habían cumplido, cuáles faltaban, nos añadimos y creamos un nuevo proyecto. Así va a ser con esta agenda cuando lleguemos al año 2030. Vamos a ver qué naciones lograron incrementar su desarrollo, en qué objetivos estuvieron bien, qué falta apoyar, qué más se nos puede ocurrir, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, no significa que al llegar al 2030 ya ahí nos quedamos cada quien con lo que logró hacer. Dentro de esos 17 objetivos que nosotros hemos visto, estos son los 17 objetivos: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento,
energía asequible y no contaminante, el trabajo decente, y crecimiento económico, industrias inamovibles, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consenso responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas y terrestres, que por cierto, Honduras ha sido recientemente declarado como un país de cero minería a cielo abierto. También tenemos la alianza para lograr los objetivos. Esos son los 17 objetivos para los que se trabaja. Y aquí están los ceros que habíamos comentado. Como decíamos, venimos en busca de las siguientes áreas: el social, económico y el medioambiental. Y en el social hay un objetivo que nos interesa mucho. Y es el, ¿cuál recuerdan ustedes que es el objetivo que habla sobre educación? ¿Qué número tenía? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el ODS que habla sobre educación? ¿Qué número? El 4, Lick, parece. Correcto, el 4, educación de calidad. Aquí está. Y al hablar de educación de calidad, nos referimos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Eso es una educación de calidad. Y la educación de calidad requiere docentes capacitados, instalaciones adecuadas, escuelas inclusivas, recursos, becas y cooperaciones internacionales. Ya vamos a ver nosotros qué es una escuela inclusiva, qué elementos debe contar. ¿Quiénes deben trabajar para lograr el ODS 4? Pues va a trabajar el Estado, los docentes, los alumnos, padres de familia, la sociedad, organismos internacionales, instituciones privadas. Es una responsabilidad que nos compete a todos. Eso es en el ámbito internacional. En Honduras hay un elemento o un mecanismo que trabaja para el cumplimiento de todas estas declaraciones o todas estas posturas que se han realizado a lo largo de la historia. Antes quiero mostrarles esta pequeña imagen que hace un ejemplo sobre la diferencia entre igualdad y equidad. Y nosotros apostamos por la equidad. La igualdad es darle a todos lo mismo, sin importar las necesidades que tienen. Ahora, la equidad es darle a cada uno lo que necesita según la necesidad. En este caso, vemos aquí que a los 3 les dimos con igualdad una cajita para que pudieran ver el partido. Pero a esta persona que tiene una discapacidad física y que se traslada en una silla de ruedas, ¿de qué le sirve esa cajita? De nada. ¿Mejoró la condición o la necesidad que tenía? No la mejoró. Aquí la niña le dieron una cajita al igual que a todos los demás. Pudo subir un poquito más, pero siguen sin responder a la necesidad que ella tiene. Ahora, cuando vemos el ejemplo de la equidad, le dimos a quien necesitaba lo que necesitaba. A la niña le faltaba un poquito más para poder ver tranquila el partido, así que le dimos 2 cajitas. Y al niño, según su necesidad, le construimos una rampa. ¿Vemos? Aquí trabajamos con equidad, porque le dimos a cada uno lo que necesitaba. Muy bien. Dígame. Entonces ya se me perdió. La equidad es suplir, darle a la necesidad. Suplir la necesidad que en verdad necesita. Es responder a la necesidad individual de esa persona. Yes. Así es. Muy bien. Entonces ahora continuamos. ¿Están viendo? ¿Qué diapositiva están viendo? Disculpe. La plataforma. Ok. Así. Ahora. Principios y valores. Listo. En nuestro país hay un marco legal en cuanto a educación, como en cualquier otra nación. Les pregunto a ustedes, ahí está la respuesta, pero ¿cómo se llama la ley que regula el sistema educativo de nuestro país? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama la ley que regula la La educación? Constitución. La educación. Ah, la educación. Secretaría de Educación. No, ¿cómo se llama la ley? No la organización. Fundamental. La ley fundamental de educación. Esa es la ley que regula el sistema educativo en Honduras. Y esta ley se fundamenta en la Constitución de la República, en convenios y declaraciones internacionales vinculados con la educación, como la Agenda 2030 en este momento, que tiene un objetivo puntual en cuanto a educación. Y Honduras es parte de la ONU, por lo tanto Honduras tiene que hacer cumplir esa agenda en el país. Y demás leyes vigentes en el país, basándose en los siguientes principios y valores. Los principios y valores de la Ley Fundamental de Educación son responsabilidad ambiental, multiculturalidad e interculturalidad. La educación es obligatoria hasta la educación media. La educación es gratuita en centros educativos oficiales. Educación de calidad para todos y todas. Democracia, participación, libertad, laicidad. Transparencia y rendición de cuentas, educación a lo largo de la vida y educación para el mundo del trabajo. Así de manera puntual, dentro de estos principios y valores, hay ítems, hay elementos que nos dicen que al menos en la parte teórica y fundamentada de nuestro sistema educativo, hay principios de inclusión. ¿Por qué? Porque nos habla de multiculturalidad e interculturalidad, que es el reconocimiento de que aún cuando somos un mismo país, no todos tenemos la misma cultura. También nos habla de democracia, participación, libertad y laicidad, que sin importar cuál sea su condición religiosa, condición política, usted tiene el derecho de poder participar activamente en los procesos. Educación de calidad para todos y todas. No dice educación de calidad para las personas de Santa Bárbara y para los de Tegucigalpa, no. Aquí dice para todos y todas. Igual una educación gratuita en los centros educativos oficiales. Entonces, dentro de nuestra ley fundamental hay principios y valores que nos demuestran que al menos en la parte fundamentada estamos brindando o pretendiendo brindar una educación inclusiva. Y ya vamos a ver cuál es la realidad de nuestro país. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, de la integración a la inclusión. Hoy esperamos que la escuela sea capaz de lograr la adaptación de la oferta educativa a la diversidad del alumnado, a diferencia del esfuerzo que se requería a este cuando el discurso centraba su atención en la integración, exigiendo su adaptación y asimilación a la oferta. Esto quiere decir que cuando éramos partes o trabajábamos por una educación integradora, le íbamos a aplicar el mismo contenido. A ver, para que ustedes se involucren. ¿Cómo se llama el documento que en nuestro país dicta cuál es el contenido o las áreas temáticas que se deben desarrollar en los centros educativos? ¿Cómo se llama ese documento? CNB o DSNB. Correcto. El CNB y sus derivados. El Currículo Nacional Básico. Es el que establece cuál es el perfil que el estudiante que salga de cada uno de los niveles debe cumplir. Y el DSNB, que es el Diseño Curricular Nacional Básico, es el que nos establece cómo y cómo vamos a enseñar esas áreas curriculares. Y de esto se desglosan otros que son las pruebas, los estándares y un montón de documentos más. Entonces, cuando hablamos de una escuela integradora, nos referíamos a que todo el que entrara al centro educativo iba a aprender de la misma forma los mismos contenidos. No era negociable. Teníamos un perfil que cumplir y íbamos a hacer, como decía el presidente, lo que teníamos que hacer para cumplir con ese perfil. Esa era la ideología de la integración. Sí, ya abrimos las puertas de la escuela, recuerden, ya dejamos entrar a aquellos que por una u otra condición eran discriminados o excluidos. Estábamos en la misma escuela, pero no me importa, decía la integración, la condición que usted tiene. Tiene que aprender de la misma forma en que los niños regulares están aprendiendo. Esa era
la visión de la educación integral. Pero ahora la inclusión dice que no es así. La inclusión plantea las necesidades. La inclusión dice que debemos de trabajar de la mano con la comunidad, porque la comunidad me va a decir a mí cuáles son las necesidades que existen. Por lo tanto, debo tener en cuenta también los sistemas socioeducativos, y estos organizan las respuestas desde la ideología dominante. ¿De qué manera puedo actuar? Y dentro de la escuela, la inclusión la logro porque facilito las oportunidades, ayudo y ofrezco los recursos concretos. Doy respuesta a las necesidades que se plantearon de manera inicial. Una escuela tradicional era académica, adiestradora. ¿Con qué pueden asimilar o referir ustedes la palabra adiestramiento? ¿Con qué lo pueden relacionar? Adiestramiento. ¿Se les viene algo a la mente? Adaptarse. Adiestrar es como que se vuelva fácil, que tenga esa habilidad, que se vuelva hábil. Pero para adiestrar, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. No tanto enseñar. Entrenar. Entrenar, correcto. Como cuando usted quiere que el caballo... Un perro. O cuando el caballo, no sé, discúlpenme si ustedes conocen estos términos, soy ignorante en esta área, pero como cuando quieren los ganaderos que los caballitos den esa marcha bonita que hacen, ellos adiestran al animal, lo entrenan a golpes o cual sea el mecanismo que ellos hacen hasta lograr el cometido. Eso es adiestrar. Ahora, jerárquico es ese nivel de poder que hemos hablado en otras ocasiones, desde la cabeza hasta el último subordinado. Formal y rígida, no acepta ningún cambio, ya está establecido cómo se debe de hacer y así se tiene que hacer. Esa era la escuela tradicional. Ahora, la escuela inclusiva nos dice que vamos a ser competentes. Sí vamos a dar la parte académica y lo vamos a respetar, pero tiene que ser oportuno y de verdadero beneficio para quien lo reciba. Va a ser participativa. Vamos a trabajar tanto de aquella parte como de la nuestra. Ya nosotros no tenemos todo el protagonismo y no somos nosotros los encargados de cortar a nuestra medida al estudiante, sino que tenemos la responsabilidad de hacer que él fluya en su naturaleza, por así mencionárselos. Horizontal, porque reconocemos la importancia de la jerarquía, pero más aún importante es esa capacidad de poder lineal en el mismo nivel. Luego tenemos que es informal, porque la educación tiene esos tres modelos. Está la educación formal, informal y la no formal. ¿Conocen ustedes la diferencia entre esos tres tipos de educación? Creo que en módulo lo tuvieron que ver, o en fundamentos. ¿Cuál es la diferencia entre la educación? ¿Cuál es la educación formal? Comencemos por ahí. ¿Cuál es la educación formal? La que se recibe en los centros educativos. ¿Y la no formal? En la casa. Desde casa, ¿Y la informal entonces? La informal viene siendo cuando se educan a mayores de edad que se han quedado pues en un nivel de educación bajo. Educa a todos. ¿Están seguros? No. Ok, formal muy bien, 5 de 5. La no formal es lo contrario a la formal. Es decir, entran aquí todos los diplomados, los cursos que sacamos. No es involuntaria, sino que yo quiero. Yo tengo la necesidad de emprender. Entonces yo voy a inscribirme en un diplomado de repostería porque yo quiero. Pero no estoy yendo a una escuela a que me enseñen, sino que estoy yendo a una instancia secundaria para poder aprender. Pero yo lo quiero hacer. Ahora, la informal es la que yo a veces ni cuenta me doy, pero estoy aprendiendo. Cuando le metí el tenedor al tomacorrientes, me electrocuté y aprendí que no tenía que volver a hacer eso.
Cuando me robaron algo por confiada, aprendí que ya no tenía que volver a confiar. Eso es de manera informal, la que se da a lo largo de la vida en cualquier momento. La no formal es la que se da a través de cursos, a través de diplomados, puede ser de manera oficial o no oficial, porque lo puedo hacer a través de YouTube, viendo un tutorial, viendo algo, o puedo ir a una instancia, a la Funda, al ITAE o al ITEC, a que me enseñen. Perdón, ¿cuál es el INFOP? Perdón, es el INFOP, el que da los cursos. Y la formal es la que se da en la escuela, en los colegios y en la universidad. Eso lo tienen que tener claro. Es flexible porque permite las modificaciones y más que modificaciones, adecuación. Es una palabra que vamos a ver más adelante, las adecuaciones. Una escuela inclusiva se preocupa por garantizar la atención a las distintas tipologías de la diversidad, sea personal, cultural, social, económica o educativa. Garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación y construir la equidad. Es decir, les estamos dando la misma oportunidad a todos, pero va a responder a esa oportunidad que le demos en base a equidad, desde su capacidad o desde su necesidad. Garantiza la participación del alumnado en la vida escolar y en las decisiones que le afectan dentro y fuera de la escuela. Ya no es más un niño que está ahí de adorno, sino que es un niño activo en construcción de su conocimiento. Garantiza la defensa de la propia identidad y respeta las singularidades en la diversidad. Concebir el currículo desde una perspectiva integradora, plural, multicultural y flexible. Planifica para la individualización y la personalización en un clima de cooperación y construcción. Al hablar de una escuela inclusiva, una educación inclusiva, hablamos de un aprendizaje constructivo. Y por último, facilita una educación de calidad basada en los principios de resiliencia y en la idea de que toda la comunidad puede enseñar y aprender. ¿Ustedes saben qué significa resiliencia? ¿Qué significa resiliencia? ¿Alguien sabe? ¿Qué es resiliencia? Es adaptarse a un ambiente de una manera aceptable. Adaptarse a situaciones adversas. Correcto. Es la capacidad que tiene una persona para reponerse de una situación adversa o de una situación de conflicto que le causó mucho daño. Ejemplo, un niño que fue golpeado durante toda su infancia va a tener la capacidad de recuperarse y rehabilitar su vida sin importar esa condición o partiendo de esa condición que lo marcó. Pero no vive arraigado a esa situación, digámoslo. No se vuelve presa de la situación, sino que tiene la capacidad de florecer en medio de esa adversidad. Esa es la resiliencia. Y que toda la comunidad puede enseñar y aprender. La importancia de comprender que no solo el maestro tiene el conocimiento, sino que él también lo puede adquirir por parte de sus estudiantes. Así como un niño con una situación económica de la pobreza extrema le puede enseñar a un niño que vive en una de las colonias más ricas del país. No importa quién sea o de dónde venga, todos podemos aprender de todos. Y este esquemita, que me parece muy importante, que dice, no es lo mismo integración que inclusión. Aquí tenemos claro el ejemplo de lo que es la integración. Estamos en el mismo círculo, pero seguimos separados por algunas barreras. Y en la inclusión estamos todos en el mismo espacio y en el mismo sentir. La integración se basa en la normalización. Ya vamos a estudiar qué es ese concepto. La inclusión reconoce y valora la diversidad. La integración se basa en la situación de discapacidad y habilitar apoyos determinados. Es decir, solo estamos considerando esas diferencias en base a discapacidad. No nos estamos dando cuenta que la atención a la diversidad o la educación especial no solo se refiere a las personas con discapacidad, sino que hay otros elementos que nos hacen diversos. Perdón. Y la inclusión se basa en un modelo común condicionando el mejoramiento continuo.
La integración supone conceptualmente la existencia de una segregación, como lo vemos en la imagen, y supone la inclusión, un único sistema para todos y todas. De manera puntual, la escuela integradora, los alumnos en la escuela integradora aportan su presencia y esperan recibir un servicio. Recuerden, como decíamos anteriormente, estas personas que están aquí, digámoslo así, en las aulas recursos de nuestro centro educativo, están esperando un servicio más. En cambio, en la escuela inclusiva, participan en el proceso de cambio personal y social junto a sus familias y comunidades más cercanas. Estamos trabajando todos para un desarrollo en conjunto. La escuela integradora pretende que el alumno diferente, ya sea emigrante, discapacitado, etcétera, cualquier otra condición de diversidad que tenga, asuma los hábitos y costumbres de la sociedad mayoritaria, sin contar con los problemas de identidad personal y cultura que se derivan de este proceso. Repito, reconozco que está aquí, que usted tiene su necesidad, su discapacidad o su condición, pero no importa. Tiene que hacer el trabajo como sus otros compañeritos, tiene que hacer las actividades tal y como ellos los están haciendo, porque no importa su característica individual. Eso es lo que decía la escuela integradora. Ahora, la escuela inclusiva respeta, atiende y cuida las diferencias y en ellas ve un motivo de riqueza, por lo que intenta que los alumnos y con ellos su comunidad participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cultivando sus culturas y cualidades. Esas son dos grandes diferencias puntuales en cuanto a la escuela integradora y la escuela inclusiva. Para ir concluyendo con lo que hemos hablado el día de hoy, quiero mostrarles este pequeño documento que también lo voy a dejar en plataforma para que ustedes lo puedan leer. Esta frase llama mucho mi atención porque dice, el documento se llama, es de la UNICEF, una casa con muchas ventanas. Así se llama el escrito. Y ustedes pueden ver qué es la casa. ¿Qué hace referencia a la casa en esta imagen? El planeta, Alex. Correcto, el planeta, el mundo. Y con muchas ventanas, pues cada país, cada hogar de los que hay aquí representados. Entonces, en esta primera frase dice, abrir ventanas, mirar el entorno, desafiar los prejuicios y sobre todo, no poner techo a las posibilidades de nadie. Es una frase que establece la UNICEF como introducción a este escrito y después nos comparten este bonito concepto. Los procesos de inclusión basados en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el enfoque de derechos humanos necesitan ser impulsados a través de una fe fundamental, que es posible reducir la discriminación por discapacidad si logramos fomentar interacción entre personas con y sin discapacidad. Esta fe se basa en la idea de que el contacto y la integración de personas con y sin discapacidad, con la experiencia de que ese contacto reducirá las actitudes prejudiciales y cambiarán las normas sociales. Jasmine Harris. Y tiene mucha razón, porque si nosotros vivimos diciéndole a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no se junten con él porque es diferente, no se acerque a él porque es diferente, y no explicamos la razón, vamos a seguir repitiendo el paradigma, vamos a seguir repitiendo estos hechos. Sin embargo, si le damos la oportunidad de acercarlos y enseñarles que es igual, cada uno de ellos son iguales, pero que tienen características que los hacen diferentes. Y yo sé que suena contradictorio decirle a un niño, no, ustedes son iguales, pero diferentes. Pero es así. Ana es igual, pero diferente con Candy. Tienen las mismas posibilidades, las mismas oportunidades en la vida. Sin embargo, parten ambas de distintas cualidades personales. Entonces, es necesario que rompamos esas barreras y nos animemos a abrir las ventanas para que todos nos podamos relacionar con todos. Incluso yo les decía a ustedes en algún momento,
Y les voy a preguntar, ustedes hicieron el escrito de cuántas personas con discapacidad conocían. Me gustaría escuchar al menos a 3 personas. ¿Cuál fue el número que obtuvo? Yoli. Dígame. 4 personas que están cerca de mi entorno. Un niño que es primo, tiene 14 años, nació de 6 meses y medio y no se le desarrolló el iris de su ojo y su niña es bien débil, tiene discapacidad visual, pero es súper inteligente en la computadora, le entiende súper bien a la computadora. Y un tendón del pie que no se le desarrolló tampoco debido al nacimiento prematuro que él tuvo. Otro niño que a simple vista se ve normal, pero él no sé qué tiene, no lo puedo decir, pero le cuesta pasar de primer grado porque él babea, poco habla, solo le dice a la mamá y apunta lo que quiere. Otro niño que también se ve normal, pero, o sea, no es que sean anormales, sino que no se le ven características físicas. Él camina muy normal, pero él tiene 13 años y aparenta tener 7 años. Y a pesar de eso, ha pasado los grados en la escuela, los grados escolares. Esos 3. Gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Cuántas personas con discapacidad conocen? ¿Nadie? Ahora, ya hablamos de esa diversidad personal donde entran las discapacidades. Ahora vamos a otra diversidad que es el económico-social. ¿Alguien conoce a una persona que esté en una actividad ilícita o en malos pasos? Osiris. Ay, no, qué difícil contestar. Bueno, piénsenlo ustedes. Si conocen a esa persona, imaginen cuántas veces les han dicho no se acerque a él, no hable con él. Y ojo, entiendo la parte de seguridad, la entiendo. Pero ahora pensemos en la parte humana. Es una persona más. Y es una persona que por las decisiones que ha tomado en su vida o que la vida lo ha llevado o la ha llevado a tomar, se ha prohibido o ha perdido la oportunidad de crecer en conjunto con otros. Y esto se da en las escuelas. El niño problemático, la niña problemática, ¿qué es lo que nosotros solíamos hacer? Los alejábamos y le decíamos a los compañeros, aléjese de él, que es mala influencia para usted. Pero ¿por qué no aprovechábamos que teníamos estudiantes que eran sobresalientes en la materia en la que la otra persona era deficiente y hacíamos una unión entre ellos? Y quizás por esa unión que hacíamos, la persona, el niño, la joven, lograba salir de esa práctica. No lo hacíamos. Entonces preferimos aislar en lugar de convivir, en lugar de establecer y estrechar lazos para el crecimiento de todos. Ana. Fíjese que aquí en Arada hay un muchacho que fue compañero mío en la escuela. Y a él, bueno, yo lo puedo decir que lo notaba, que los compañeros lo hacían de menos porque venía de una familia donde la mamá tenía un hijo, bueno, es hermano, pues el muchacho este es hermano de un niño con síndrome de Down y el otro es que nunca se levantó de la cama. La verdad no sé cuál es el problema porque nunca lo sacan de la casa. Y siempre Kelvin, creo que, no sé que tantos lo conocen, él se hizo periodista prácticamente así, sin estudiar, de aquí a Arada, es el que da las noticias de aquí a Arada. Y él ha rompido esas cadenas que lo ataban a esto de la discriminación, que lo hacían de menos. Y él logró sobresalir y ahora se dedica a eso y el alcalde lo ha ayudado en ese aspecto para que él pueda olvidarse pues de esto, de ese pasado que pudo haberlo detenido y no crecer personalmente. Así es, todos necesitamos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos apoyo.
pero si la sociedad solo nos sigue excluyendo y excluyendo, sin importar la situación a la que nos refiramos, porque ya sabemos, no estamos hablando únicamente de discapacidades, estamos hablando de condición económica, del lugar de procedencia, cualquiera que sea nuestra característica personal, cultural o social, en lugar de excluir, incluyamos y rompamos ese esquema de estar aislando a las personas por alguna condición diferente. Tomémonos el tiempo de conocerlo, de saber por qué o quién es antes de alejar, ¿verdad? Eso es muy importante hacerlo. Yo voy a estar publicando en la plataforma este documento para que lo puedan leer. Igual ya por el tiempo no nos da la oportunidad de seguir reflexionando sobre la lectura que hicieron, pero vamos a tratar de dejar alguna actividad para que lo puedan hacer. ¿Algún comentario o alguna duda hasta acá? Lick, sabe que a veces se da también, y un pueblo como este, que no es una ciudad, que depende del lugar donde uno se ubica en el pueblo, lo denominan como una persona que tiene o no tiene dinero. Por ejemplo, yo no vivo en un lugar céntrico, pero por lo menos la calle está pavimentada y no se ve mal la calle, ¿va? Y cuando yo voy a un barrio que está allá abajo, que se le denomina Culebrón, porque era un monterral y un agüerito de eso, ahora está poblado. Si yo voy allá y me ven hablando con alguien, me dice, no te creía vos capaz de hablar con él. ¿Por qué? Porque a vos se te categoriza como una persona que tiene dinero, y yo, solo porque vivo en este barrio. Nada que ver, pues. Sí, el prejuicio es un arma bastante peligrosa. Y es quizás lo que, la poca empatía y el prejuicio es lo que nos tiene hoy en día como estamos. Concluyo la clase, si no hay más comentarios. Dígame, Dilcia. Sí, algo que, bueno, yo he sacado por deducción, podríamos decir, por la experiencia que hemos vivido, y es el compromiso que debemos de tener todos, pero inicia con la conciencia, con concientizar primero de que somos una sociedad. O sea, yo dentro de mi casa, de mis muros, mi vida es privada, y yo no tengo por qué darle explicaciones, ni pedir comentarios, ¿verdad? Yo tomo decisiones dentro de mi casa, pero al salir al portón, yo soy una ciudadana. Entonces yo pienso que ese tipo de conciencia nos hace a nosotros hacernos responsables también de lo que sucede alrededor nuestro, porque cuando yo entiendo que fuera de los muros de mi casa, yo formo parte de una sociedad, entonces yo me vuelvo responsable de lo que esta sociedad está viviendo. Tanto es el impacto que yo puedo hacer en una pequeña acción, como también, ¿verdad? Puedo ser partícipe del deterioro, ¿verdad? Del buen ambiente social que podríamos manejar como vecinos. Entonces, tener esa conciencia creo que nos va a ayudar a nosotros también a entender que en cierta medida todos somos responsables, tanto, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, pues que ese es el hijo de aquella. No, pero es que, ay, mire la familia de este. No, es que mis hijos no van a estar en cuatro paredes. Yo no voy a estar en cuatro paredes toda la vida. Yo tengo que salir de los muros de mi casa. Y al salir de los muros de mi casa, yo soy responsable también de lo que he podido aportar o lo que he dejado de aportar también para que esta sociedad mejore. Así es. Todo es una cadena, un efecto dominó, como dicen. Para concluir, quiero cerrar desde la perspectiva de docentes, que es a lo que ustedes están formando, y es importante que ustedes entiendan que cualquier grupo de alumnos, incluso aquellos de la misma edad y por supuesto de la misma etapa, tienen claras diferencias con respecto a su origen social, cultural, económico, racial, lingüístico, de sexo, de religión, y son distintas sus condiciones físicas y psicológicas. Por lo tanto, eso se traduce en línea directa en el aula, a lo que se refiere a distintos ritmos de aprendizaje, capacidades, a forma de relación, intereses, expectativas y escala de valores. No importa el grupo social o el grupo en el que usted se encuentre, está lleno de diversidad y debe ser consciente de eso. Por lo tanto, no puede seguir generalizando sus actividades, no puede seguir generalizando sus estrategias de enseñanza o de trato, porque no todos son iguales.
Cada uno tiene características que lo hace diferente al otro. Y así como hay grupos de estudiantes ricos en diversidad, los docentes también somos diversos. No podemos seguir tampoco como estudiantes esperando o pretendiendo que todos nos enseñen de la misma forma, porque no es así, ¿verdad? Entonces concluimos con esta frase que nos debe de quedar muy clara. Cualquier notificación, yo se las estaré colocando en el grupo. Ya les quedan, creo que 10, 12 minutos para que se puedan estirar y puedan pasar a la siguiente clase con calma. Entonces vamos a dejar de compartir. Listo, muchachos, que tengan un buen sábado y domingo mañana. Una buena semana. Cuídense. Gracias, Liv. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Feliz tarde.